Hola, colega Lexus y toda la comunidad. Gracias por estar aquí con nosotros en este webinar Lexus. Te doy la más cordial bienvenida y es para mí un honor hablarte acerca de la utilidad del ultrasonido en el servicio de urgencias. Bienvenido y te doy la más grata introducción a la ultrasonografía crítica básica. Soy tu servidor, el doctor Carlos Alberto Cortés Soto, médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas, subespecialista en medicina del enfermo en estado crítico, especialista en aeromedicina y transporte del paciente crítico. Tengo la alta especialidad en ultrasonografía del enfermo en estado crítico, maestro en administración de instituciones de salud, adscrito a algunas áreas institucionales de nuestro país. Soy profesor del Colegio ABC de Medicina, Emergencia y Reanimación y soy fundador y director de este proyecto de actualización médica conocido como Lexus. Learning Experience in Ultrasound. El día de hoy te voy a hablar acerca de un tema que es la utilidad del ultrasonido en urgencias y para ello quiero empezar con un caso clínico. Imaginemos que llega una paciente de 17 años de nombre Juanita Pérez. No tiene crónico degenerativos, nuligesta, ciclo irregular, fecha de última regla el 11 de agosto. Inicio de vida sexual activa a los 15 años, número de parejas sexuales 6, no utiliza método de planificación familiar. El motivo de consulta es un síndrome doloroso abdominal. Tiene las siguientes constantes vitales, 70-30, una media de 56 con frecuencia cardíaca de 135, frecuencia respiratoria de 28, una temperatura de 34,8, Glasgow de 11 y saturando al 88%. En tu exploración física encuentras hiperbaralgesia, abdomen distendido, resistencia voluntaria de la paciente, peristalsis ausente. Enfocándonos al tema actual, te preguntaría, ¿realizarías alguna intervención con tu ultrasonido? ¿Sería útil? Sí, no, ¿por qué? ¿Serviría el monstruoso y viejito equipo de ultrasonido a nuestros compañeros de ginecología? Enfermería nos dice, Doc, está edematizada, no tiene acceso. Ya lo intentamos todas las compañeras de enfermería y no podemos. ¿Apoyarías tú con alguna intervención? Usted toma el ultrasonido mientras toma y prende su equipo, recuerda algunas preguntas, como qué es el ultrasonido, qué transductor debe ocupar, por qué es útil el ultrasonido. Y mientras piensa estas preguntas, la paciente se deteriora. Posterior a la reanimación, persiste con la presión arterial media de 53, un índice de choque de 1,94. Y como usted, colega, tomó alguna vez el curso de Lexus o asistes a nuestros webinars online, decides colocar un acceso venoso central guiado por ultrasonido. ¿Qué transductor elegirías para ese procedimiento? ¿Te serviría? La paciente empieza a responder al manejo que le están otorgando, pero de pronto nos reportan disnea y saturación del 76%. ¿Qué sospecharías? ¿Qué transductor elegiría para descartar alguna complicación? Recordando que nuestra paciente había acudido por síndrome doloroso abdominal, solicitan un FAST. Sin embargo, no hay médico radiólogo. ¿Lo puede realizar usted? ¿Qué transductor elegiría? ¿Por qué elegiría ese? Y si hay líquido libre, ¿cómo lo reportaría? ¿Entienden poco a poco la utilidad de este equipo biomédico y de esta utilidad para clínica en la intervención de nuestros pacientes? Quizá no voy a hacerte ultrasonografista, ni voy a suplantar a un equipo, a un compañero radiólogo, pero sí voy a compartir un poco del conocimiento básico para usar el ultrasonido enfocado a áreas críticas para que puedan atender cualquier situación aguda de cualquier patología. El día de hoy los objetivos de esta clase vamos a establecer y a comprender que el ultrasonido es una herramienta segura, no invasiva, portátil, accesible a la cabecera del paciente y que puede ser útil y coadyuvante ante cualquier servicio de atención clínica. Debemos de memorizar que su aplicación es nueva, pero que se han ido estandarizando algunos protocolos, algunos algoritmos que nos permiten llevarnos de la mano para no perdernos durante la atención a nuestros pacientes. Quiero que le des la credibilidad al ultrasonido que se merece, que rompas mitos, que reconozcas los protocolos ultrasonográficos, que los apliques, que te lleven de la mano y que sobre todo te concienticen de que la ultrasonografía crítica es útil en todos los aspectos, que generes interés y que lo utilices para que tu curva de aprendizaje vaya avanzando poco a poco. Este es el temario que tocaremos, un poco de introducción, recordatorios del ultrasonido, el ABC de la ultrasonografía crítica, algunos protocolos estandarizados, vamos a ir evaluando poco a poco por órganos, ver beneficios, limitaciones, evidencias y recomendaciones que Lexus trae el día de hoy para ti. En cuestión de introducción me gusta hablar un poquito de ventajas, de inconvenientes, ¿sí? No me gusta llamarle desventajas, ya que algunos inconvenientes pueden ser resueltos, principalmente por ser operador dependientes, en que la técnica
del ultrasonido es bien tolerada, que se realiza en tiempo real, es interactiva, acelera diagnósticos y tratamiento, es útil como guía de procedimientos, no son invasivos, carece de radiaciones y se realizan a la cabecera del paciente. Mientras que los inconvenientes son de baja especificidad, bueno, la especificidad no siempre es la adecuada en algunas patologías. Perfecto. Una disculpa, digo, ya saben, cuestiones técnicas de conectividad, pero bueno, regresamos a lo que les mencionaba. Les decía yo que en la cuestión de costos, muchos estudiantes me decían, ¿no? Que, Doc, yo compré el más caro porque es marca X, se combina con mis aplicaciones del celular, pero al final de cuentas, las empresas gigantes venden los equipos de ultrasonido con base a la oferta-demanda. Si ustedes compran un equipo, llamémosle equipo uno, para el próximo año le sacarán el equipo 2 y nada más por ser 2 lo van a vender un poquito más caro. Y para dentro de 2 años tendremos el equipo 3 y lo tendremos que comprar porque le agregan situaciones que pues lo hacen un poquito más novedosas. Cuando a lo mejor el estudiante que compró su equipo en las plataformas chinas me va a decir, Doc, a mí me sigue funcionando, sin necesidad de una actualización. Bueno, ok, adelante, doctor. Pero cabe mencionar que también tengo algunos estudiantes que me dicen, ¿qué cree, doctor? Yo compré un equipo barato hace un año, ya cumplió un año de utilizarlo y ¿qué cree? A los 3 meses se me empezaba a calentar, a los 3 meses empezaba a fallar. La empresa vino a revisarlo y me dijo, ¿qué cree, doctor? Le cobro 3,000 pesos más por agregarle lo nuevo que salió. Y al final de cuentas, les dejo a la mitad y los dejo a su criterio que ustedes me digan si el costo puede ser una ventaja o un inconveniente. A través de los estudios de medicina, ustedes lo saben que la medicina va evolucionando día con día. Muchos pues autores nos han descrito desde los años, incluso antes de los años 80, la aplicación del ultrasonido en las áreas críticas. Hoy en día ya llegamos al apartado del futuro. Observen cómo en esta diapositiva les menciono que para el 2022, sí, estaba descrito desde un artículo que surgió en el 2005. Ojo, desde el 2005, en este artículo se mencionaba que para el 2022 nosotros ya en el futuro teníamos que estandarizar en todos los programas de formación académica, háblese desde medicina, médicos internos de pregrado, estudiantes de medicina, de enfermería, compañeros residentes, ¿sí? Que teníamos que introducir el ultrasonido como parte de un temario de formación educativa. Hoy en día ya tenemos algunos temas de ultrasonografía, ¿sí? En todos los programas académicos universitarios. Y algo que realmente les platico no está en esta imagen, pero que sí el artículo lo menciona, es que para el 2030 está establecido que nuestras colegas de enfermería son las que nos van a llegar a sustituir en la aplicación del ultrasonido. Hoy en día en algunos países de primer mundo, como lo son Estados Unidos o incluso en Europa, nos reportan nuestros compañeros de área prehospitalaria que ya cuentan con equipos de ultrasonido en las ambulancias. Llegan al área del accidente, llegan al área donde están atendiendo a nuestro paciente y si consideran viable la intervención o el abordaje a través del ultrasonido, nuestros compañeros empiezan a aplicar el ultrasonido en el área prehospitalaria para que cuando lleguen al hospital, al área de urgencias, ellos nos otorgan un diagnóstico inicial, una sospecha diagnóstica para que nosotros podamos seguir con la intervención de nuestros pacientes. Entonces, compañeras de enfermería, las invito a que sigan estudiando, sigan certificándose con nosotros para que en el 2030, bueno, pues no nos hagan a un lado, pero sí sirvan como nuestra mano derecha para poder llevar a cabo una atención de calidad. Todos, hoy en día, espero que no, ¿verdad? Pero bueno, tenemos en el bolsillo este librito y decimos, ¿qué es el ultrasonido? Cuando nos dicen qué es el ultrasonido, nos imaginamos inmediatamente un equipo. Un equipo biomédico que tiene muchas ondas, que tiene muchos cables y en el que ponemos en las panzas de los pacientes, sobre todo de las mamis, para ver a los bebés. Por favor, tiren ese libro. El día de hoy, a partir del día de hoy, quiero que ustedes sepan que el ultrasonido es un tipo de energía que está conformada por vibraciones mecánicas. Estas vibraciones mecánicas se transmiten a través de la materia en unas ondas denominadas ecos. Cada onda, ¿sí? Que está conformada por un ciclo de ascenso y descenso, le llamaremos eco. Este eco, si lo traspolamos a la física, se llamará hercio, porque es la unidad en la que medimos este tipo de ciclos de sonido.
Este tipo de ciclos de sonido van a requerir viajar a través de una amplitud, de una velocidad de propagación y van a alcanzar una longitud de onda para alcanzar una cierta distancia. Mientras más ciclos contenga esta vibración, será llamada una frecuencia, es decir, todo el conjunto de ciclos conformarán una frecuencia y estas frecuencias, ¿sí? Son justamente las ondas sonoras en las que van a trabajar nuestras ondas del transductor de ultrasonido. Vamos a hacer un ejemplo, una analogía. Cuando ustedes están en la carretera y se pasan, escuchan a lo lejos que viene un auto. Lo escuchan en una frecuencia muy bajita, pero mientras más se va acercando a ustedes, sí, esa sonda, ese sonido se escucha más fuerte, incrementa sus decibeles, incrementa su amplitud de onda y lo logramos escuchar más. Mientras que cuando se aleja va a llegar un momento en el que ya no se escucha. Otro claro ejemplo está cuando escuchamos el radio cuando viajamos en autopista. Incluso los locutores nos mencionan, transmitiendo a una longitud de onda con una amplitud de sonido, una amplitud de onda de tanto desde la Ciudad de México. Cuando ustedes entran a la autopista, sin importar a dónde viajen, llega un momento en el que hay una distorsión o que ya no escuchan el sonido, porque esa longitud se dio, ya no alcanzó esa distancia y ustedes ya no lo lograron escuchar. Se ha catalogado, sí, el sonido, ojo, el sonido tradicional que ustedes escuchan ahorita, viaja a una velocidad de 1.5 kilómetros por segundo. Imagínense a qué velocidad está viajando el sonido, justamente mi voz, que estoy platicando ahorita, para que llegue a ustedes. Vean nada más la velocidad con la que tiene que viajar. Obviamente, nuestro oído va a tener un umbral. El humano no puede escuchar todas las vibraciones. El umbral del oído humano es de 20 kilohercios, es decir, 20.000 hercios, 20.000 ciclos. Cualquier sonido más allá de 20.000 ciclos, yo ya no lo voy a escuchar. Ahora, si traspolamos esto a nuestro equipo de ultrasonido, nuestro ultrasonido trabaja con megahercios, es decir, millones de ciclos, por lo cual va a llegar un momento en el que yo no lo escucho. Compañeros, si escuchan un equipo de ultrasonido zumbar, ya no sirve, porque su sonido ya está siendo notorio para el umbral de sus oídos y entonces quiere decir que tiene alguna falla. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, vamos a recordar que tenemos un sinfín de formas de transductor. Que si hay lineal, que si hay convexo, que si hay microconvexo, que si hay oftalmológico, sectorial, ecocardiógrafo, transvaginal. Hay un sinfín de formas hoy en día de equipos de transductor que se han ido ajustando para abordar más zonas o regiones corporales. Sin embargo, vamos a englobar a todas las ondas de transductor en tres grandes familias. Familias sectoriales, ¿sí? Que trabajan entre 2.5 a 3 millones de ciclos por segundo y que son útiles para abordar o incidir en zonas de pequeños espacios, como son las costillas. Ejemplo, el ecógrafo que utilizan nuestros compañeros cardiólogos. Ellos ocupan un equipo, una sonda sectorial que nos va a permitir abordar entre los arcos costales y poder observar adecuadamente la anatomía cardíaca. El equipo convexo, que es el que más frecuentemente vemos en nuestras áreas hospitalarias, sobre todo en nuestro ambiente de ginecobstetricia, donde trabaja entre 3.5 hasta 5 megahercios. En algunas ocasiones pueden llegar a ver algunos de hasta 7 megahercios. Sin embargo, es reconocido por su forma en abanico. ¿Es útil también para incidir en algunos espacios donde nos estorban costillas? Sí, claro, es útil. Sin embargo, hay que recordar que las costillas nos van a hacer absorción o van a generar una impedancia acústica que van a absorber nuestro sonido y no van a permitir el paso del mismo, por lo cual nos van a generar una sombra acústica. ¿Y qué pasa con los lineales? Al igual que el convexo, van a permitir el paso, generándonos las sombras acústicas, pero su forma en la que incide el rayo de sonido, o bueno, el ultrasonido, van a ser lineales, de ahí su nombre. Estos, la ventaja que tienen es que trabajan a una mayor frecuencia. Pueden llegar a alcanzar hasta 13 o incluso he visto algunos que trabajan hasta en 21 megahercios, es decir, 21 millones de ciclos que nos van a permitir brindar una nitidez impecable. Recuerden, compañeros, que mientras más frecuencia tenga una sonda de transductor, es más la nitidez que vamos a tener en nuestros equipos de ultrasonido. No vamos a tener mucha profundidad, pero sí vamos a tener mucha nitidez. Observen la forma en la que se ven nuestros equipos de ultrasonido. Primera imagen, ustedes observan una familia sectorial
les decía yo, un ecógrafo. Ahí en esa imagen podemos ver una ecografía, una ventana subgifoidea de cuatro cámaras. Observen cómo el corazón está inmerso en líquido pericárdico y parece que está tambaleándose de un lado a otro. Este signo se conoce como el swinging heart o como un corazón que se balancea, o en alguna literatura, sobre todo nuestros compañeros españoles, lo mencionan como el corazón bailarín. ¿Qué pasa con la segunda imagen? Están insonando, están realizando una ultrasonografía abdominal, posiblemente algún paciente con trauma abdominal, y observan que justamente en el espacio de Morrison, en la parte superior de nuestro órgano intraabdominal, está rodeado, está circundado de líquido libre, por lo cual ellos reportan como un FAST positivo. Mientras, ¿qué pasa con nuestros equipos lineales? Ya les había comentado, van a brindar mucha nitidez, por lo cual son útiles para algunas estructuras superficiales como son los vasos sanguíneos. Observen ese vaso sanguíneo, observamos músculo, observamos tejidos celulares subcutáneos, pero son útiles para estructuras superficiales. Entonces, estructuras profundas, ocuparé un transductor de menor frecuencia porque voy a requerir más profundidad, no requiero tanta nitidez, mientras que si requiero una nitidez adecuada, ocuparé un equipo de mayor frecuencia. Y lo vemos en esta gráfica. Entre más tenga frecuencia mi sonda de transductor, entre más sea la frecuencia, me va a brindar mucha resolución, pero la penetración va a bajar. Muy bien. Entrando entonces a la aplicación del ultrasonido, tengo que comenzar con una definición operacional. ¿Qué es la ultrasonografía crítica? ¿Qué lo hace diferente a una ultrasonografía, como nos mencionaban nuestros compañeros? Sí, que no podíamos realizar este equipo de ultrasonido. La ultrasonografía crítica está descrita como una técnica diagnóstica de reciente aparición que se aplica exclusivamente en áreas o escenarios críticos para decisiones clínicas urgentes. Aquí voy a hacer un paréntesis, compañeros radiólogos, no se vayan a ofender, pero ¿cuántas veces no tardamos en solicitar un ultrasonido, en ir al área de rayos X a solicitarlo, en que nos brinden un espacio en la agenda, en que nuestros compañeros internos realizan la solicitud o nosotros realicemos la solicitud, en que nos autoricen la realización del mismo estudio, en que si era derechohabiente, en que si tenía seguridad social, en que si se iba a trasladar? ¿Cuánto tiempo no llegamos a perder en la solicitud de este tipo de estudios? ¿Qué pasa con aquellos hospitales que no cuentan con el equipo de ultrasonido o que no cuentan con un médico radiólogo? Hay que trasladarlo a otra área y a veces nos llegamos a tardar hasta días en poder trasladar a un paciente para realizar un estudio de esta índole. Y es justamente este tipo de situaciones en las que surgió este tipo de abordajes y dijeron, para una situación clínica crítica y que tú tengas que tomar una decisión urgente, perdón compañero, agarra tu equipo de ultrasonido, sabes que es una herramienta a la cabecera del paciente. Tú tienes una capacitación, no vas a reemplazar una ultrasonografía convencional, pero puedes realizar una insonación que permita tomar una decisión. Y es justamente que esta toma de decisiones tiene que llevar a una curva de aprendizaje. Me da mucho gusto, de verdad, colegas, hablar con ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes están empezando esta curva de aprendizaje. Quizá algunos ya tengan experiencia en el ultrasonido, pero quiero que entiendan que ustedes tienen que reconocer la sonoanatomía normal o la anatomía visualizada por un ultrasonido que podamos llamar normal, identificar algunos signos que son normal, aprender a manejar el transductor y el equipo de ultrasonido sin necesidad de realizar alguna otra situación o solicitar ayuda, porque muchas de las veces estamos solos ante una decisión crítica. Que adquiramos esa habilidad y esa destreza para poder abordar a nuestros pacientes y sobre todo que cuando ustedes poco a poco vayan aprendiendo esta situación, puedan realizar procedimientos que los conlleven a cálculos o a métodos avanzados que nos permitan decisiones con nuestros pacientes. Se preguntarán, Doc, ¿en qué pacientes puedo aplicar mi ultrasonido en urgencias? ¿Quién de ustedes no ha tenido un paciente que llega por disnea? ¿Quién de ustedes no ha tenido un paciente con dolor abdominal? Aquel paciente que andaba en su bicicleta, algún bache que no es frecuente en la Ciudad de México, se pega en el manubrio y generó dolor abdominal. Aquella paciente como Juanita Pérez que veíamos al principio, abordaje del paciente sindromático con dolor abdominal, aquellos pacientes con hipertensión o que nos dan datos de falla cardíaca, alteraciones vitales, paciente chocado, paciente que queremos hacer un abordaje, algún procedimiento invasivo, háblese de pericardiocentesis, háblese de paracentesis, toracocentesis, punción de algún acceso venoso central. Y algo aquí muy bonito en la aplicación del ultrasonido, que justamente quizá va a ser lo nuevo que les voy a compartir el día de hoy, colegas Lexus.
que es la utilidad del ultrasonido en el paro cardiorrespiratorio. Doc, eso es imposible. ¿Cómo cree? No se puede aplicar. Eso es un mito, doctor. Vamos a ver más adelante que sería muy efectivo si todos lo pudiéramos aplicar. Tomando en consideración esta curva de aprendizaje, se ha descrito el ABCD de la ultrasonografía. Como todo buen abordaje de valoración inicial, tenemos un ABCD. ¿Sí? En nuestra evaluación inicial, nosotros, además de valorar a nuestros pacientes con las constantes vitales, ver anormalidades detectables, hacer nuestra anamnesis, empezar a sospechar de causas, tenemos que buscar o abordar cada uno de los órganos, cada una de las situaciones que puedan conllevar a la muerte a mi paciente. Todos nos dicen, ¿no? Ve tu vía aérea. ¿Cómo está la vía aérea de tu paciente? Doc, ¿y cómo abordo la vía aérea? No te preocupes. Tienes ultrasonido de la vía aérea. Nosotros podemos realizar una insonación en el cuello para ver si hay permeabilidad de la vía aérea, si tenemos algún desplazamiento traqueal, si vemos alguna lesión que sea compresiva o algo que esté generando enfisema subcutáneo, algo que esté generando un hematoma expansivo. No lo vemos, nos pasamos a la ventilación, observamos ultrasonido pulmonar, podemos evaluar si hay neumotórax, si tenemos derrame pleural, alguna telectasia, neumonías, como ahora en la cuestión de la pandemia con el COVID, que veíamos la cuestión de la ultrasonografía pulmonar como una herramienta pues prácticamente vital para el diagnóstico de nuestros pacientes. Una vez evaluando esto, nos vamos a la circulación. Aquí involucramos toda la cuestión de la circulación que ya conocemos, desde la hemodinamia, ver el estado de choque de nuestro paciente, causas de hipotensión y sobre todo algo que nos va a conllevar a ser expertos en el área de urgencias, que es la respuesta a volumen. Más adelante vamos a tocar un poquito de este tema, pero en este apartado nos incluye no nada más la evaluación de la respuesta a volumen con la vena cava inferior, sino también nos conlleva a entender que la hemodinamia o la falla cardíaca de un paciente también puede estar dado por una trombosis pulmonar o alguna trombosis venosa profunda que me puede conllevar a una tromboembolia pulmonar, ¿sí? Y sobre todo, evaluar si mi abdomen no tiene pérdidas sanguíneas que me puedan estar generando un estado de inestabilidad. ¿Se dan cuenta cómo esta cuestión puede llevar a entender la circulación de mi paciente? Y no he pasado de nada, ¿eh? Nada más estoy haciendo un abordaje, una evaluación inicial. ¿Qué pasa con los tejidos blandos? Doc, ¿qué cree que el paciente que llegó con un hematoma ha bajado hemoglobina, está chocado? No sé de dónde, Doc, pero visualizo tejidos blandos y el hematoma tiene datos de que tiene un sangrado activo, que está siendo expansivo o que tiene lesión arterial. Nos vamos a la de disability o, bueno, ver el estado neurológico, ver signos de coma, evaluar desde nuestra vaina del nervio óptico, ver el desplazamiento de la línea media o en algún caso, como nuestros pacientes más pequeños, los neonatos, los pediátricos, podemos evaluar a través de ultrasonidos transfontanelares la presencia o no de hemorragias, ¿sí? Alguna alteración o alguna cuestión, alguna patología neurológica que nos puede conllevar a la muerte a nuestros pacientes. Mientras que en la E, que es la exposición o el resto de nuestro cuerpo, podemos evaluar cualquier situación que ustedes consideren que puede poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Una vez que realizamos esto, nosotros podemos avanzar a una segunda parte, ¿sí? Que es una evaluación secundaria o una resucitación guiada por el ultrasonido, donde ya podemos evaluar situaciones de abordajes eléctricos, respiratorios, administrar fluidos, a realizar alguna intervención inmediata o simplemente para determinar si la paciente o el paciente requiere un tratamiento quirúrgico. Veamos. Imagínense que yo vi que la vía aérea estaba comprometida, pero logré ver mi membrana cricotiroidea. Yo, después de la certificación Lexus, puedo decir, excelente, como yo ya evalué mi cuestión primaria con la vía aérea, ahora voy a realizar un abordaje, voy a realizar una traqueostomía de urgencia. Voy a realizar una intubación retrógrada mediante la punción con un catéter venoso central hasta obtener la guía metálica por la boca. Realizo una intubación retrógrada y listo. Yo ya, pues, realicé la protección de mi vía aérea. Doc, le encontré un derrame pericárdico que me está generando choque cardiogénico. Adelante, compañero, realizarle una pericardiocentesis guiada por ultrasonido. Oiga, Doc, tiene un derrame pleural masivo. Adelante, puedes realizar una toracotomía. Doc, es que ¿qué cree que le duele el abdomen y vi líquido libre? Una de dos. Puedes realizar un lavado peritoneal para ver si es un sangrado, o puedes avisar a algún otro compañero para que sea un abordaje multidisciplinario, como nuestros compañeros de cirugía, y que determinen ingresarlo a una cirugía.
¿Se dan cuenta cómo, regresando a lo que les decía al principio, si nuestros compañeros de prehospital hacen un abordaje primario y ya llegan con un diagnóstico, nosotros nos brincaríamos un paso? Nosotros llegaríamos directamente a la resucitación, a la reanimación y generaríamos una vigilancia, que es justamente nuestro paso 3, donde nuestro abordaje secundario sí, se convierte en una evaluación de pies a cabeza, donde nosotros podemos evaluar ahora sí toda la situación y sobre todo le podemos dar una continuidad. Doc, voy a transportar a mi paciente. Adelante. Doc, voy a darle seguimiento. Reanimé a mi paciente y quiero ver si efectivamente mi paciente está bien. Si efectivamente mi paciente respondió a mi tratamiento. Ah, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a dar un seguimiento continuo. Doc, ¿usted cómo lo realiza en sus pases de visita con sus médicos residentes? Perfecto. Muchas de las veces traigo el ultrasonido portátil en la bata. Y así como me van presentando a mis pacientes, les digo, Doc, adelante, es tu equipo de ultrasonido, ve insonando a tu paciente, veme describiendo de pies a cabeza y dime las intervenciones que tú realizaste. Este ejercicio, y que yo los invito a que lo vayan realizando poco a poco, que realicen el abordaje de sus pacientes de esta forma, les va a permitir adquirir destrezas que les van a generar mayor velocidad en el diagnóstico y que los van a conllevar a que sus diagnósticos sean certeros porque tienen el apoyo paraclínico. Entonces, una vez que realizan una intervención, tienen que dar un seguimiento para realizar un abordaje ultrasonográfico. Doc, se me fue el paciente a la parotomía, le hicieron LAPE, efectivamente tenía hemoperitoneo, tenía ruptura esplénica. Listo, doctor, lo salvamos. Oye, ¿y si en hospitalización se te choca otra vez? ¿Y si tú ves en un área de terapia intensiva que la hemoglobina empieza a bajar y empieza a chocarse, empieza a requerir mayor dosis de aminas? Tú puedes dar un seguimiento. Doc, pero ya está operado, no pasa nada. Tú tienes en mente la anatomía normal. Simplemente vas a entender que lo anormal va a ser que ahora le va a faltar ese órgano sólido que le quitaron. Posiblemente le hicieron una esplenectomía. Ya no vas a encontrar el vaso, pero sí vas a encontrar el receso donde en su momento estaba el vaso y le llamaremos un receso esplenorrenal y puedes dar una vigilancia continua. Nuevamente, con el ABC podemos ver la importancia que nos conlleva esta situación. Y es justamente que para no perdernos, muchos autores han generado protocolos. Los protocolos a través de los años han ido avanzando, se han incluido más protocolos, los han hecho más sofisticados, ¿sí? Y estos protocolos simplemente han surgido de la evaluación de nuestros pacientes. Les pongo un ejemplo. Justamente el famoso FAST que conocíamos, no sé si conozcan ustedes la historia, nuestro colega que inventó el famoso curso del ATLS tuvo pues el desfortunio de perder a su familia en un accidente aéreo justamente porque sufrieron trauma abdominal después del impacto. Ellos chocaron, nuestro compañero dijo, a partir de ahora, pues voy a generar un curso para que ningún otro paciente muera por un trauma cerrado, ya sea de abdomen, de tórax, de lo que sea, y que podamos generar intervenciones inmediatas. De ahí surgió el famoso ATLS. Si ustedes vuelven a meterse al programa del ATLS, se podrán dar cuenta que ahora ya interviene el protocolo FAST o el abordaje de ultrasonido FAST para identificar si hay presencia de líquido libre o no. Este tipo de protocolos se han ido implementando poco a poco en el área de urgencias y justamente de ahí surgen algunos otros, como son protocolos para el abordaje de, pues, ejemplo, problemas cardíacos. Doc, cayó en paro mi paciente, pero desconozco por qué cayó en paro. Doc, ¿qué podemos hacer? Bueno, utiliza tu ultrasonido, observa, a lo mejor tiene un derrame pericárdico, a lo mejor nuestro corazón generó, eh, no sé, que se haya generado un choque cardiogénico y efectivamente nuestro corazón se detuvo y fue la causante del paro cardíaco. Doc, ¿qué cree? Observo un neumotórax izquierdo. No te preocupes, resuelve el neumotórax y continuemos la reanimación. Estos protocolos justamente nos llevan a que no nos perdamos, que vayamos poco a poco de la mano para poder abordar a nuestros pacientes. Y cada uno recibe un nombre estandarizado por justamente su acrónimo en inglés. Dependiendo pues del nombre que se le otorgue el autor que nos esté brindando su información, se le va a otorgar ese acrónimo para hacer un protocolo más rápido, para que con nosotros platiquemos entre colegas, podamos decir, que realicé una intervención con un protocolo Roche y que nosotros digamos, ah, ya sé, el doctor hizo un rapid ultrasound in shock. Y entonces yo ya sé que esta intervención hacia mis pacientes
¿Qué parámetros o qué estándares evaluó mi compañero y que yo le puedo dar seguimiento? Oiga, Doc, ¿qué cree que el paciente llegó con disnea? Le hizo un protocolo Blue, y, sí, hizo un bedside long ultrasound exam y entonces determiné que mi paciente tenía una neumonía. Oye, ¿y ya le diste seguimiento? Ya tiene 5 días de antibiótico. El paciente yo ya lo veo mejor. ¿Cuántas veces has repetido tu ultrasonido? Ay, no, es que como el protocolo Blue dice que nada más es cuando hay disnea. No, claro que no, compañeros. El nombre lo otorga por la forma en la que abordaron hacia los pacientes, pero yo los invito a que los protocolos los apliquen en el seguimiento de sus pacientes. Abordé a mi paciente y entonces le doy un seguimiento, ¿sí? Vamos a ver por aparatos y sistemas cuáles son las intervenciones o la importancia del ultrasonido en el área de urgencias. Vámonos de arriba abajo, como lo habíamos visto al principio. Valoraciones neurológicas. ¿Qué puedo evaluar yo a mi sistema neurológico? Podemos evaluar la vaina del nervio óptico. Podemos inferir la presión intracraneal. Podemos generar hallazgos incidentales en el globo ocular. Podemos medir desviación de la línea media cerebral. Doc, no se puede porque eso es por tomografía. Perfecto, ahorita vamos a demostrarlo que sí se puede. Y podemos también evaluar velocidades de flujo cerebral. ¿Cuántas veces no hemos algún intensivista que esté por ahí, algún urgenciólogo que digan, ¿tiene muerte cerebral? No, compañero, no tiene muerte cerebral porque todavía tiene reflejos. No, que sí tiene muerte cerebral. No, compañero, porque mira, todavía respira. No se preocupen. Pueden ustedes aplicar una ultrasonografía del flujo cerebral y pueden evaluar si sus flujos son adecuados, si su cerebro está en un área de isquemia o está en un área de hiperemia. Pueden también generar condiciones en las que ustedes tengan a lo mejor, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea y que digan, no sé si me hizo vasoespasmo mi paciente. Bueno, hay algunos índices que podemos calcular para poder determinar esta situación. Y vamos a llevarlos de la mano. A Lexus nos gusta justamente que ustedes aprendan y que se lleven algo nuevo a casa. Y es justamente que vamos a empezar con la vaina del nervio óptico. Han salido muchos estudios, sobre todo los han enfocado a pacientes con trauma cerebral, en los que a través de la insonación de nuestro globo ocular, como lo pueden ver ahí, una imagen circular anecoica, y justamente en la parte baja aparece una imagen lineal. Les digo a mis estudiantes que parece una paleta, una Tootsie Pop, un Chupa Chups. ¿Sí? Justamente el palito de nuestra paleta es la vaina del nervio óptico. Esta vaina del nervio óptico, nosotros cuando realizamos un freeze de la imagen y realizamos una medición desde el término de la retina, ¿sí? Hacia la vaina del nervio óptico de 3 milímetros, ¿sí? Hacia la región posterior, vean la línea A en color rojo, nosotros medimos 3 milímetros y después realizamos una segunda medición perpendicular. Justamente en esta zona de los 3 milímetros es el área de mayor estrechez de nuestro nervio óptico. Si nosotros en esta área realizamos una medición y nuestra medición es menor de 4 milímetros o de 0,4 centímetros, nuestro nervio óptico nos infiere que no hay un incremento de la presión intracraneal. Hay que recordar que la vaina del nervio óptico está conformada por el nervio óptico per se, ¿sí? Alrededor tiene un espacio subaracnoideo, ¿sí? Que está pues rodeado por una malla trabecular que se une justamente a la vaina de mielina. Entonces, cuando hay un incremento de la hipertensión intracraneal, la hipertensión intracraneal incrementa la producción de líquido cefalorraquídeo, incrementa el espacio subaracnoideo, a su vez se fuga por las trabéculas y esto genera un incremento del diámetro de la vaina del nervio óptico. Observen que si nosotros aplicamos esta fórmula de 5,69 por la medición en milímetros de la vaina del nervio óptico y le restamos 8,23 como constantes, no podemos inferir, valga la redundancia, de forma indirecta, una presión intracraneal inferida. Observen que una vaina de nervio óptico mayor a 5 milímetros ya nos habla de que la presión intracraneal está en 20 milímetros de mercurio, prácticamente limítrofe para un paciente normal. Entonces, esto genera una sensibilidad de casi el 88% y una especificidad del 93% para el diagnóstico de una hipertensión intracraneal. Doc, pero usted dijo que también podemos tener hallazgos. ¿Y qué pasa si tenemos algún hallazgo? Perfecto, me voy a detener un poquito, voy a platicarles un caso. Un paciente, 19 años, el chico cursaba, pues prácticamente ya estaba terminando preparatoria, entró a una universidad, jugaba muy bien, estaba en un equipo de tercera división de fútbol. Se le ocurre, como su equipo es campeón y a él estaban ofreciendo pues un cierto contrato con algún equipo mayor, se van de fiesta, se van a festejar en un antro que como no suele pasar aquí en México, pues
Tiran disparos al aire en una riña sin él verse involucrado. Él cae al suelo, pérdida del estado de alerta, lo llevan sus familiares, efectivamente se encuentra la lesión por un proyectil en área de cráneo. Cuando se realiza la tomografía observamos las lesiones craneales, pero nunca observamos el proyectil. Nunca supimos dónde estaba el proyectil. Cuando se hace una valoración por nuestros compañeros intensivistas con un abordaje ultrasonográfico ya en su cama, observan que el proyectil estaba alojado en el globo ocular. Obviamente, pues tuvieron que hacer una excisión del globo ocular y pues desafortunadamente, pues nuestro paciente pues perdió su vida profesional. Gracias a Dios y al manejo de nuestros compañeros, pues siguió vivo. Sin embargo, pues bueno, perdió un globo ocular y todo fue por un hallazgo que detectaron mis compañeros. Observen en la primera imagen el famoso hematoma del globo ocular, ¿sí? Un hematoma intraocular. Vean cómo cada que el ojo se mueve pues al ritmo del líquido intraocular y es justamente porque ya el hematoma se formó y tiene una conformación compleja. En la segunda parte tenemos un desprendimiento de retina. Observen cómo en la parte posterior, casi pegando al nervio óptico, está pues una línea que parece un gusanito, sí que es compatible con nuestra retina. Mientras que en la última imagen observan una imagen circular que está en medio, que brilla mucho, sí, que parece ser un lente. Pues así lo es, compañero. Es justamente una subluxación del cristalino. Únicamente se quedó fija de un solo músculo y el otro músculo se rompió. Está subluxado el cristalino, por lo tanto nuestro paciente pues está con ceguera unilateral. Doc, usted dijo que la desviación de la línea media, claro, en la cuestión de la línea media nosotros podemos realizar varias insonaciones. La más utilizada es la transtemporal. A través de la sien de nuestros pacientes con un transductor sectorial, realizamos una insonación en la que nosotros visualizamos toda la calota. Se sugiere que se realiza una profundidad entre 14 y 16 centímetros para visualizar tanto tabla interna cerebral de un lado como tabla interna cerebral del otro. Vamos a realizar dos mediciones. Una medición que va de la tabla interna hasta una imagen en forma de mariposa, que es el mesencéfalo, sí, que está conformado propiamente por el mesencéfalo en el tercer ventrículo. Vamos a realizar una medición de un lado, del otro, y ocuparemos la fórmula A menos B entre 2. Si la línea media tiene una desviación mayor a 4 milímetros, esto nos habla que hay una desviación importante que se correlaciona en un 95% con la desviación de al menos el 10% de la línea media cerebral. Esto quiere decir nuestros compañeros neurocirujanos ocupan este punto de corte para realizar una intervención neuroquirúrgica. Entonces, cuando nosotros realizamos una intervención ultrasonográfica y observamos que la desviación de la línea media es mayor a 4 milímetros, podemos hablarle sin temer a nuestros compañeros de neurocirugía y decir, ¿qué crees? Tengo mi vaina de nervio óptica incrementada y además tengo desplazamiento de la línea media, seguramente mi paciente requiere de compresión quirúrgica inmediata. ¿Qué pasa con el tercer ventrículo? Lo que les decía yo, una imagen en forma de mariposa, ¿sí? Conformada por los tercer ventrículos. Si nosotros realizamos la medición de su diámetro, podemos observar que si es menor de 1,83, nuestro sistema ventricular no tiene afección. Si está incrementado por de esta medición, tenemos una sensibilidad del 75% y casi una especificidad del 100% para decir que hay tanta hipertensión intracraneal que ya me está afectando a mi sistema ventricular. Entonces, nuevamente podemos hablar a nuestro compañero de neurocirugía y decirle, compañero, necesita descomprensión o a lo mejor necesita alguna derivación porque seguramente mi paciente por el problema neurológico puede tener alto riesgo de desarrollar hidrocefalia. Les decía yo al principio, las peleas entre las muertes cerebrales, entre que si hizo vasospasmo, entre que si no. A través de la insonación o del espectro Doppler, a través del ultrasonido transtemporal, yo puedo evaluar flujos, puedo ver ondas que determinan velocidades de flujo de todo nuestro polígono de Willis. Cualquier arteria puede ser evaluada a través de flujo Doppler. El más utilizado por la facilidad de insonación es nuestra velocidad de la arteria cerebral media, y es que de cierta manera tiene un poquito más de utilidad. En la tabla que les muestro aquí, les pongo las principales velocidades de flujo que nosotros podemos evaluar, ¿sí? Según la Sociedad Española de Neurosonología, y que al mismo tiempo nos pueden y nos permiten calcular un índice que se conoce como índice de Lindergar. Sí, el índice de Lindergar, sobre todo en las hemorragias subaracnoideas, es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos el cálculo, dividiendo la velocidad media de la arteria cerebral media entre la velocidad media de la carótida interna extracraneal,
nos da un parámetro. Si el parámetro es mayor o igual a 3, nos habla que el cerebro está muy congestivo. Seguramente todavía hay edema cerebral, todavía tiene algunas lesiones que pueden generar mayor daño por reperfusión, a que si lo tenemos por arriba de 6, que es algo muy severo. ¿Sale? Lo normal es que esté por debajo de 3 o bueno, más o menos es el parámetro que nos otorga la sociedad, al igual que el índice de pulsatilidad, donde nos hablan de qué tanto pulso, qué tanto flujo sanguíneo está llegando a nuestro sistema cerebral. Entonces, si nosotros consideramos este tipo de evaluaciones, pues de velocidades sanguíneas cerebrales, nos pueden otorgar mayor información precisa, sobre todo en nuestros pacientes neurocríticos. Vean que no he salido de lo neurológico. Vamos a salir un poquito y nos vamos a ir a la evaluación pleuropulmonar desde nuestra vía aérea hasta nuestros pulmones. Doctor, ¿puede evaluar la vía aérea? Sí. ¿Puedo tener predictores de si va a ser difícil la intubación o no? Claro. ¿Puedo tener predictores de extubación? Sí, también. Oiga, ¿puedo hacer una detección diagnóstica? Claro, el doctor Daniel Inchestein, que inventó el protocolo Blue, nos dio este estudio. Perfecto. Oiga, ¿y puedo evaluar derrames pleurales? Claro. ¿Puedo cuantificarlos? También. ¿Puedo ver neumonías? Claro. Vamos a evaluar desde la parte superior. Observen, sí, muchas de las veces ha pasado a segundo término cuando nuestros compañeros de urgenciólogos evalúan la vía aérea y nos dicen, no es posible la evaluación de la vía aérea porque el ultrasonido no viaja por el aire. Pero ¿qué creen, compañeros? Tenemos cartílagos. Los cartílagos delimitan nuestras ventanas de abordaje. Desde una ventana o una insonación traqueal, sí, justamente dos traveses de dedos por arriba de la horquilla supraesternal. Sí, voy desplazando ligeramente no más a 1 o 2 centímetros y voy evaluando cada una de las ventanas. Cuando yo coloco en un plano longitudinal, puedo ver un plano traqueoesofágico, un plano cricoideo y un plano laringio, donde en el plano traqueoesofágico me voy a enfocar justamente a observar la tráquea, a observar la presencia del esófago, sí, observar alguna lesión que me pueda llegar a desplazar esto, mientras que cuando subo un poquito al plano cricoideo, me voy a enfocar, además de visualizar la tráquea, voy a buscar esa imagen en herradura o forma de herradura compatible con el cartílago cricoides, ya que en la separación superior de este cartílago obtendré la membrana cricotiroidea, que es justamente de mayor utilidad cuando tenemos vías aéreas difíciles o que ya se nos está complicando un paciente por no encontrar un abordaje de una vía aérea segura. Así como tengo esta evaluación, realizo una insonación un poquito angulando el transductor de nuestro ultrasonido y observo el plano laringio, donde voy a visualizar las cuerdas bucales. Plano que se va a modificar cuando intubo un paciente, ya que recuerden que el tubo pasa a través de esta imagen triangular, que son justamente nuestras cuerdas bucales. Cuando yo realizo una insonación sagital, que es justamente con la marca de nuestro transductor hacia la porción cefálica de nuestro paciente, voy a tener dos abordajes, el abordaje sagital y el abordaje parasagital. También es muy útil para la visualización de la membrana cricotiroidea para poder realizar un abordaje, una punción para tener una seguridad de mi vía aérea y al mismo tiempo también puedo observar los anillos traqueales. En caso de que ya haya determinado realizar una traqueostomía definitiva, puedo realizar una traqueostomía percutánea utilizando este tipo de insonaciones. Doc, una vez que evalué la sonoanatomía normal, ¿qué tengo que buscar? Perfecto. Si tú intubaste a tu paciente, tú tienes que buscar signos. Signos de la bala, signo del doble lumen, signo del doble trayecto, para ver si efectivamente tu tubo endotraqueal está dentro de tu vía aérea. ¿Sí? Observen, como yo les decía, que cuando nosotros colocamos un tubo endotraqueal, tiene que perderse la imagen triangular, tiene que visualizarse el signo de bala y que además cuando yo movilice mi tubo endotraqueal, no se visualice como en las imágenes que están viendo. Observen cómo en la porción medial, ¿sí? Justamente en esta parte de aquí, ¿sí? El paciente aquí pasa saliva y aparece el esófago. Por lo tanto, cuando yo intubo a mi paciente, no tengo que visualizar que se modifique mi esófago. Tengo que visualizar cómo esta imagen traqueal se convierte en mi imagen de signo de bala. ¿Sí? Mientras que observen esta última imagen en la que nuestro compañero residente introdujo el tubo endotraqueal y ¿qué creen? Está intubando el estómago. Entonces pueden visualizar cómo nuestra insonación de la vía aérea, identificando el signo de bala, nos da mucha información. Doc, ¿y qué pasa si una vez que estoy adentro yo instilo solución como cuando aspiran nuestras compañeras de enfermería? Ah, ok. Visualizan esta imagen
Perdón un poquito por la calidad, fue un poquito de difícil de grabarlo, pero observen cómo cuando instilan solución salina se realiza una reverberancia, parecen ser como pequeñas burbujas que flotan dentro de mi tubo, dentro de mi imagen de signo de bala, que nos hablan de una correcta posición de mi tubo endotraqueal. Quizá está un poquito afuera, sin embargo, está dentro de la vía aérea. A diferencia que si yo movilizo mi tubo endotraqueal de un lado a otro y observo esta imagen. Y si adicional a esto, nuestra clínica de nuestro paciente desatura, empezamos a ver que nuestro paciente se choca, pues obviamente intubamos esófago. Muy bien. Una vez identificada la vía aérea, que yo visualicé que no hay nada que perjudique mi vía aérea, nos vamos intencionadamente al pulmón. El doctor Daniel Lichtenstein, como les había comentado en el 2008, realizó su protocolo Blue, una evaluación a la cabecera de nuestro paciente guiada por ultrasonido, donde estableció un algoritmo de decisión. Él tomó en consideración a todos los pacientes con disnea que ingresaban a una unidad de cuidados intensivos y los dividió en tres distintos patrones o hallazgos ultrasonográficos. Aquellos con un patrón A o líneas A, que eran líneas compatibles con copias, por así mencionarlo, son reverberancias de la línea pleural, como lo pueden ver en esta parte de aquí, líneas A. Líneas B, líneas verticales, perdón, que desaparecen las líneas A y que son compatibles con ocupación alveolar. Y con patrones C, sobre todo en las regiones posteriores, que le llamó zonas de hepatización o zona de PLAPS, ¿sí? Por síndrome de ocupación alveolar posterior, PLAPS. Entonces, el doctor realizó un estudio observacional y decía, yo los voy a dividir según tres ítems, ya sea por los artefactos, si hay presencia de derrame pleural o si hay consolidaciones. Dependiendo del perfil que identificó el doctor, fue identificando la patología que estaba sufriendo el paciente y se dio cuenta que si nosotros realizamos una insonación dirigida con este tipo de protocolos, podemos identificar a un diagnóstico preciso. Ejemplo, mi paciente llega con disnea. Mi paciente se refiere renal, que se le olvidaron 2 sesiones de hemodiálisis y que llega y nosotros le realizamos una ultrasonografía y observamos líneas B. El doctor Daniel Lichtenstein, y según nuestro algoritmo de decisión, nos dice que seguramente si es bilateral estamos encontrándolo ante un edema agudo pulmonar. ¿Qué pasa si a lo mejor nuestro paciente llega con líneas A? Aparentemente diríamos, líneas A son de un pulmón sano. Pero si yo observo las venas y observo una trombosis venosa profunda, posiblemente la disnea sea relacionada a tromboembolismo pulmonar. ¿Qué pasa con aquellos pacientes? Tienen un perfil A, aparentemente las venas se ven bien, pero cuando chequé regiones posteriores encontré una zona de hepatización. Una, o es una neumonía, y si no encontré nada, pero mi paciente tiene disnea, yo puedo atreverme a llamarle perfil desnudo, es decir, no encontré nada, y entonces sería compatible con un EPOC o con un asma. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen en algunas zonas patrón A, pero también identifico algunas zonas B? O, en su defecto, tengan el perfil C totalmente establecido, nuevamente tengo que sospechar de una neumonía. Pero si además a eso no veo que desliza mi pulmón, es decir, mi pleura no desliza, está totalmente estática, y adicional, llego a ver una que otra línea B, tengo que sospechar en neumonía. Pero si adicional a esto, llamémosle A', se le llama A' a aquel perfil que tiene un punto pulmonar, es decir, yo vi que sí se movía la pleura, pero llegó un momento en el que ya no vi el movimiento de la pleura, posiblemente en línea media, en zona 2 de exploración pulmonar, yo no encontré ningún movimiento, le llamaré punto pulmonar. Si el punto pulmonar está presente, entonces estamos enfrentándonos ante un neumotórax. El punto pulmonar no lo tiene, pero mi paciente tiene disnea y aparentemente todo está bien. Ahí sí tiene una cierta limitación nuestro equipo de ultrasonido y tendríamos que abordarlo a través de otro estudio, como quizá la tomografía. Y vean que justamente cada uno de los hallazgos tiene una sensibilidad y una especificidad pues bastante elevada. Nosotros podemos tener a la mano cuando insonemos a nuestros pacientes con disnea y podemos atrevernos a describir en nuestras notas los hallazgos y sobre todo dar un diagnóstico ultrasonográfico. Les mencionaba yo, ¿no? A lo mejor un paciente con EPOC, que realmente se le cataloga como un perfil desnudo, pues sí tiene una sensibilidad muy baja, pero cuando ya establecemos el diagnóstico, prácticamente la especificidad sube al 97% con un valor predictivo negativo del 95 y positivo del 93. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver esta imagen. Es un paciente con disnea. Llamémosle el doctor Carlos Cortés. Llegó, estaba un poquito, pues, con ingesta etílica, llamémosle un poquito de intoxicación alcohólica.
Viajé en mi motocicleta, me iba a tropezar, bueno, me caí en un bache, me pegué en el volante, pero pues aún así llegué a trabajar. Me acerco con ustedes y les digo que cree, como que me duele el tórax del lado derecho. Tengo disnea. Ustedes me realizan una insonación con el ultrasonido y observamos que en la primera zona, en la zona uno, observamos un patrón ultrasonográfico de un pulmón normal. Mientras que en la zona 2, una vez que bajamos y buscamos intencionadamente, encontramos el punto pulmonar, donde una parte aparece ser un pulmón normal y donde la otra no tiene con sliding pleural. Vean cómo la pleura aparentemente está estática, mientras que prácticamente en las regiones más inferiores observo un signo conocido como signo de código de barras. Y el sliding nuevamente hay una parte con punto pulmonar. Y en las zonas posteriores, pues aparentemente no tengo nada, se involucra bien mi pulmón. Ahora sí, los escucho, colegas. ¿Qué diagnóstico ultrasonográfico dirían ustedes? ¿Qué tiene su paciente? ¿Algún diagnóstico? ¿Alguien que se atreva que diga yo? Bueno, no se preocupen, los ayudo un poquito. Signo ultrasonográfico del código de barras, sí, que es justamente la imagen que tenemos acá. A ver, ya tenemos una respuesta por aquí. Veamos. Neumotórax, excelente. Muy bien, doctora, perfecto. Justamente el signo conocido como signo de código de barras, la presencia del punto pulmonar, y si nosotros seguimos nuevamente el algoritmo que ya habíamos visto, me voy a regresar un poco, observen que nosotros buscamos intencionadamente, vimos una zona en la que no se movía el punto pulmonar, aparentemente la zona superior tenía un perfil A, pero encontramos la presencia de punto pulmonar, estamos enfrentándonos ante un neumotórax. Bastante bien. ¿Se dan cuenta cómo es un algoritmo sencillo diagnóstico? Y nosotros tenemos la certeza y la especificidad de casi el 100% con un valor predictivo positivo casi muy cercano al 100%, al igual que el negativo, por lo cual podemos decir que nuestro paciente, el diagnóstico ultrasonográfico es de un neumotórax derecho con punto pulmonar en la zona 2 del hemitórax derecho. Excelente, muy bien. Muy bien, doctora. Perfecto. Entonces, se pueden dar cuenta cómo este abordaje nos puede permitir dar un diagnóstico preciso y rápido. Entonces, ya evaluamos nuestro pulmón, pero adicional en el transcurso del tiempo, yo observo esta imagen cuando le doy seguimiento al doctor Cortés. Yo empiezo a referir más disnea y observo un signo que parece una lengüeta, parece un triángulo, parece ahí como una colita de algún insecto, ¿sí? O como decían en alguna literatura, ¿no? El signo de la medusa, ¿sí? Porque parece una lengüeta, ¿no? Algunos españoles dicen la lengüeta. Entonces, este signo justamente nos habla de un derrame pleural. La base del pulmón se intenta sostener, se atelectasia por el colapso pulmonar y se circunda de líquido libre. Este líquido libre es justamente nuestro derrame pleural que podemos llegar a medir. Vamos a utilizar un método conocido como método de Balick. El método de Balick consiste en medir la separación de las pleuras, ¿sí? Desde la porción del diafragma hasta la parte donde yo pierda la imagen, ¿sí? O donde justamente esté la separación diafragmática de ambas hojas, y eso lo voy a medir en milímetros. Lo voy a multiplicar por 20 y aproximadamente será la cantidad de líquido que yo tengo en ese pulmón. Realicemos un ejemplo. Si yo tengo una separación de 20 milímetros, de pleura a pleura y lo multiplico por 20 según el método de Balick, yo tendría aproximadamente 400 cc de líquido pleural en ese pulmón, que yo muy bien podría drenar sin mayor problema. ¿Por qué? Porque tengo una insonación directa, va a entrar mi aguja directamente hacia mi espacio pleural y puedo liberar ese líquido pleural. Esto nos otorga una especificidad de casi el 86.6%. ¿Por qué no está tan alto a llegar a casi al 100? Porque recuerden que es operador dependiente. Entonces sí depende de mucha astucia y muchas veces puede llegar a ser subjetivo la medición que le otorguemos al derrame pleural, pero puede llegar a ser de mucha utilidad si tenemos un paciente con derrame pleural. Muy bien, saliendo de la cuestión pleuropulmonar nos vamos al cardíaco. Doc, yo no soy cardiólogo. Sí, no te preocupes, pero es que yo no realizo mediciones. Sí, no te preocupes. No vamos a suplantar a nuestros compañeros cardiólogos. Ellos llegan a utilizar hasta casi 30 minutos para realizar un estudio ecocardiográfico. Está descrito en la literatura que la insonación ecográfica básica, con protocolos como es el EcoFate, podemos llegar a tardar desde 7.5 minutos hasta 10 minutos como máximo para dar un diagnóstico.
¿sí? Incluso aplicándolo en la reanimación cardiopulmonar, podemos ser tan ágiles como 10 segundos para dar un diagnóstico. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo se está moviendo mi corazón? Si tiene derrames pericárdicos. Datos inmediatos que puedan poner en riesgo la vida de mi paciente. Tamponades cardíacos, choques cardiogénicos. Distinguir estados de choques. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a pacientes que dicen, Doc, está chocado? ¿Por qué? No sé. Oye, ¿no es hipovolémico? No. ¿Es séptico? No. No sé, Doc, está chocado. De verdad que ya le busqué y no le encuentro. El famoso choque indiferenciado, que más adelante vamos a hablar de él. Y sobre todo lo que les decía al principio, ¿no? El mito del paro. No, Doc, imagínese si a duras penas puedo dar reanimación cardiopulmonar y todavía quiere que utilice el ultrasonido. Pues sí, no te estoy diciendo que lo hagas tú también. Acuérdense que en el RCP agregamos expertos los necesarios para que nos apoyen en la reanimación. Obviamente, pues nos va a ser útil para darle un seguimiento a nuestro paciente que tiene o que amerita saber si tenemos una respuesta a volumen. Y es justamente que les hablo de este protocolo, el protocolo FATE. El protocolo FATE, sí, que es obviamente un abordaje transtorácico a través de una ecocardiografía básica, busca patologías obvias. Vamos a tener dos respuestas. Sí, no. Presenta ausente. ¿Tiene derrame pericárdico? No, sale. Oye, ¿cómo están los grosores de tus ventrículos? Están medios gruesos, ¿eh? Y en el contexto de hipertensión arterial sistémica crónica, yo creo que tiene una patología hipertensiva. Oye, ¿tiene alguna anatomía estructural? ¿Qué crees que yo veo que la válvula no cierra? Tiene una vegetación. Oye, ¿extendiste tu estudio? ¿Evaluaste las pleuras? A lo mejor tiene derrame pleural. ¿Qué crees que yo creo que la falla cardíaca pues me está condicionando ya disnea a mi paciente, le está incrementando fuga capilar y esto me está llevando también a que tenga una falla biventricular? Ahora tiene derrame pleural. Esto obviamente relacionado con la información de datos clínicos puede ser de utilidad para infartos, para valvulopatías, fallas cardíacas, tromboembolia pulmonar. Y es así que surgieron las famosas tarjetas FATE. Estas las pueden descargar, de hecho, desde la página de Lexus, ahí si nos siguen en nuestras redes sociales, ahí las tenemos, ¿sí? O si no, pueden buscar en cualquier buscador electrónico que ustedes tengan a la mano, buscan así, tarjetas Fate. Les va a salir estas imágenes que son muy útiles para que las traigan a la mano cuando realizan una insonación, ya que nos ponen el tórax como si fuera un reloj. Nos dicen a cuántos grados tenemos que colocar el transductor, hacia dónde debemos de dirigir la marca y sobre todo la imagen que nosotros tenemos que visualizar con la identificación de la anatomía. Si nosotros extendemos el examen FATE, buscamos adicional las pleuras y vemos la vena cava, o incluso si ya somos un poquito más hábiles y avanzados y visualizamos una ventana de grandes vasos, podemos incluso llegar a visualizar trombos en las arterias pulmonares. Entonces, si nos vamos desde lo básico, vamos a responder preguntas. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo se está moviendo? Y es justamente que esta tarjetita del protocolo FATE nos lleva de la mano y nos dice, realiza ventanas uno, ventana subgifoidea, 4 cámaras. 2, ventana apical, 4 cámaras. 3, eje para externar largo, 4, eje para external corto. Y finalmente, visualiza, analiza las pleuras. Visualiza si tiene derrame pleural, delimita tus órganos intraabdominales, delimita espacios. Prácticamente están empezando a involucrar el FAST. Es por eso que hoy en día se le conoce como IFAST, digo, perdón, IFATE, ¿sí? Es decir, además de mi corazón, evaluó pleuras y las extendí. Y aquí les pongo un ejemplo. Visualicen la imagen número uno. ¿Se parece esta imagen número uno a esta imagen de abajo que ya habíamos visto anteriormente? Vean cómo mi corazón se está bailando, como les había dicho al principio. Es tanto el líquido pericárdico que vean cómo incluso la aurícula derecha se colapsa. Tiene un colapso telediastólico de la aurícula derecha y mi corazón prácticamente no bombea como normalmente mi corazón debería de bombear. Esto estamos en el contexto de un choque cardiogénico, ¿sale? En otro caso, observen esta imagen, la número 4. Vean cómo la imagen en dona, compatible con el ventrículo izquierdo, circundada por una imagen en semiluna, que es el ventrículo derecho, no se parece nada a esta imagen de aquí. Observen y los invito a que así como están de frente de su pantalla, giren su cabeza hacia su hombro derecho e intenten verle forma a ese ventrículo izquierdo. Observen que no es circular, no es una dona. Parece en ocasiones y le da la semejanza, perdón, a una letra D mayúscula. Justamente ese signo se conoce como el signo de D-shape.
que es patognomónico de la tromboembolia pulmonar, donde no hay un paso de flujo de las cavidades derechas. Las cavidades derechas, de manejar volumen, pasan a manejar presiones, y esa presión vence el septum interventricular y le genera esa disinesia del ventrículo izquierdo, que genera la forma de una D, signo de la D, patognomónico de la tromboembolia pulmonar. Muy bien. Doc, el paciente estaba chocado, yo quería ver si el volumen era efectivo, lo estaba reanimando, hice una insonación subgifoidea para visualizar mi eje que ya me mencionó de subgifoidea 4 cámaras. Pero cuando giré la punta o la marca de mi transductor hacia cefálico, observé esta imagen, doctor, una imagen anecoica tubular que se conecta con la aurícula derecha. Hasta parece un elefante, doctor. ¿Alguien ve ahí una imagen de un elefante? Si no la ven, bueno, se las comparto. Ahí está un elefantito. ¿Sale? Observen cómo hasta se ve su orejita, su cachetito, su trompita. Bueno, pues esa trompita no es otra cosa más que la compatibilidad con la vena cava inferior. Justamente de donde surge de la vena cava inferior de la aurícula derecha, y que vemos una imagen anecoica hacia la región superior, es justamente la región suprahepática. ¿Sí? Ahí, en esa zona, va a ser de mucha utilidad para la medición de índices muy importantes para ver la respuesta a volumen. Obviamente, si ustedes tienen una imagen como la que están viendo ahorita, en el que prácticamente toda la vena cava colapsa, pues nuestro paciente está en un estado de hipovolemia totalmente y podemos decir que es un choque hipovolémico. Pero ¿qué pasa? En la desembocadura de las suprapláticas, o a 2 centímetros de la desembocadura de la aurícula derecha, con la modalidad M del ultrasonido, realizamos una imagen congelada y medimos el diámetro mayor y el diámetro menor, es decir, en inspiración e expiración respectivamente, y utilizamos estas mediciones sobre unos índices. Dependiendo del contexto de nuestro paciente, podemos definir si nuestro paciente responde o no a volumen, si requiere realmente pasarle tanta solución o si nuestro paciente ya requiere el uso de aminas. Ejemplo, mi paciente está ventilado y está chocado. Le realizo mi estudio ultrasonográfico de la vena cava, divido máximo menos mínimo entre mínimo y lo multiplico por 100 para sacar porcentajes, y me va a dar un resultado. En el caso de nuestro paciente nos otorgó un resultado del 57.8% de distensibilidad. El punto de corte es de 18, es decir, que todo aquel paciente que tenga un punto de corte por arriba de 18 es respondedor a volumen. Aquí la pregunta, ¿le pondrían soluciones o reanimarían con soluciones las famosas cargas a este paciente? ¿Sí o no? Ustedes díganme. Tiene 57.8% de índice de distensibilidad. Nuestro punto de corte es de 18. ¿Le administrarían cargas? ¿Nadie, nadie, nadie? ¿Respuestas nada? Bueno, pues efectivamente, compañeros, tenemos un punto de corte mayor al 18%. Entonces, justamente, exactamente, doctora, gracias. Muy bien, todos, perfecto, doctores, gracias por su atención. El paciente tiene un índice, un punto de corte mayor a 18. Eso quiere decir que mi paciente seguramente requiere volumen. Doc, ¿al cuánto tiempo tengo que repetir mi estudio? Doctor, adelante. Termina la carga, 10 minutos, 20 minutos, media hora, dependiendo de cómo tú hayas indicado la carga, podemos volver a realizar la insonación. Doc, vuelve a salir el punto de corte alto. Adelante, sigue reanimando. Justamente uno de los protocolos de reanimación en conjunto con la congestión pulmonar es el protocolo FOLS, que guía la reanimación de nuestro paciente, o sea, brindando cargas o brindando una reanimación hídrica agresiva, y justamente midiendo puntos de corte de la vena cava inferior, en el caso del paciente ventilado con índice de distensibilidad, o en el caso del paciente con ventilación espontánea, como ustedes ahorita. Sí, pues se calcula el índice de colapsabilidad, que lo único que cambia es que el denominador, pues se convierte en máximo. Máximo menos mínimo, entre máximo, a diferencia de distensibilidad. Oiga, doc, y en aquellos pacientes que tienen CPAP, están despiertos, tienen ventilación espontánea, pero lo estoy sometiendo a ventilación invasiva bueno, a ventilación con presión positiva. ¿Esos qué se les calcula? Perfecto, muy buena pregunta. Ahí se les calcula índice de variabilidad, en el que en lugar de utilizar el máximo o el mínimo en la parte inferior de nuestra fórmula, aplicaremos un promedio. Y esto justamente nos otorga un punto de corte. Vean cómo sí cambia. Por eso es importante que ustedes diferencien entre un índice de colapsabilidad, un índice de distensibilidad o un índice de variabilidad.
Observen cómo aquí con la misma medición, si nuestro paciente estuviera con CPAP, tiene un punto de corte de 44%. Nuevamente, sigue siendo respondedor a volumen, pero si él estuviera a lo mejor intubado o alguna situación, sí cambiaría la situación clínica o la decisión a tomar. Doc, entonces si yo veo esto, prácticamente puedo decir que mi paciente está en hipovolemia. Claro. Y si yo veo esto, mi vena cava casi ni se colapsa. Está totalmente pletórica. Ah, bueno, contextos de choque cardiogénico, tromboembolia pulmonar, que nos hayamos pasado de aguas, sobrecargamos a nuestro paciente, justamente esa es la forma en la que se va a ver la vena cava inferior. Una vena cava pletórica, una vena cava que pues prácticamente parece ser estática, no se mueve, y si nosotros aplicamos modalidad M, prácticamente observaríamos una imagen tubular con las mismas mediciones, tanto en diámetros máximos como en diámetros mínimos. Hablábamos hace ratito del choque indiferenciado. Doc, usted dijo que el choque indiferenciado, cuando no sabíamos qué tipo de choque podíamos aplicar un protocolo. Claro, tenemos el protocolo Rush. El protocolo Rush, como su nombre lo dice, es un ultrasonido rápido en aquel paciente con choque para evaluar su estado crítico. Involucra muchas ventanas, es uno de los estudios con mayor ventanas de insonación, en lo que, ojo, y sí quiero ser muy puntual en esta situación, este tipo de estudios no se aplican de forma aguda. Este protocolo en específico yo les sugiero que ya lo apliquen una vez que estabilizaron a su paciente. Yo no voy a permitir que mi paciente esté checado durante 3 horas hasta que yo logre visualizar todas las ventanas. Entonces tengo que tener una evaluación un poquito más rápida. Y justamente, si nosotros visualizamos, son ventanas que hemos estado viendo, ventanas cardíacas, ventanas pleurales, agregamos el protocolo FAST, ¿sí? Para visualizar incluso algunas porciones vasculares y los enfocamos en tres grandes rubros. Vamos a evaluar una bomba, que le llamaremos corazón, una cisterna o un fluido, que le llamaremos el volumen efectivo, y una tubería, ¿sí? O las famosas venas o accesos periféricos. Entonces, si nosotros visualizamos, observaremos así, la bomba, el tanque y la tubería. Dependiendo de los hallazgos que yo encuentre, estaré determinando el tipo de choque al que me estoy enfrentando. Ejemplo, retomemos el de la tromboembolia pulmonar. Mi paciente yo lo veo que late muy rápido, se contrae mucho. Veo derrame pericárdico, doctor, lo veo con signo de D, incluso veo un trombo ahí dentro del corazón. Además, cuando visualicé, pues mi volemia, yo vi que la vena estaba pletórica, mi vena yugular también estaban pletóricas y yo no vi nada de sliding, aparentemente parecía neumotórax. Pero cuando visualicé las venas o las tuberías, tenían trombosis venosa profunda. Ah, bueno, ¿qué crees? Pues seguramente tú estás en un estado de shock obstructivo. Dale tratamiento a esa tromboembolia pulmonar y va a ceder el problema. Entonces no estabas ante un choque oculto, un choque indiferenciado. Estabas ante un choque obstructivo que no habías determinado la etiología. Oiga, doc, ¿pero qué cree? El corazón no se mueve bien. Está dilatado, doctor. Lo veo bien hipertrófico, no vi bien las válvulas, la vena cava está distendida, tiene patrón B pulmonar bilateral y tiene líquido pleural. Tiene ascitis incluso, doctor. Pero revisé las tuberías y están normales. Oye, y el dolor, el paciente te refirió disnea, ¿no? Sí. Oye, ¿no crees que la disnea pudo haber sido un equivalente anginoso? ¿Y tu paciente se infartó y ahora tiene choque cardiogénico? ¿Se dan cuenta cómo el protocolo Rush, después de la evaluación de todas las ventanas, les puede determinar qué tipo de patología están enfrentando ustedes? Y es justamente que llegamos a lo bonito de la aplicación en el sistema cardiovascular. Y que vamos a romper mitos y que todos van a decir, nah, no creo, doctor. Bueno, ustedes saben que en el RCP requerimos un líder, requerimos alguien en la vía aérea, alguien que realice compresiones, alguien que aplique fármacos, alguien que lleve un registro y sobre todo alguien que tenga un desfibrilador. Yo ahí tengo un equipo de respuesta inmediata. Bueno, a lo mejor agreguemos a alguien más para que ayude a las compresiones cuando nuestro compañero se cansa, ¿no? Bueno, Doc, ¿y todavía me pide que aplique el ultrasonido? Claro, podemos agregar un tercero, cuarto, quinto, ¿cuántos son? El séptimo. Vamos a agregar un séptimo, un experto en ultrasonido o el mayormente capacitado para hacer una insonación rápida a nuestro paciente. Y entonces, ¿cómo lo voy a aplicar, Doc? Bueno, a través del protocolo FEAL y del protocolo FEAR, ¿sí? Surgieron algunas directrices para aplicar a través de algoritmos el ultrasonido en la reanimación cardiopulmonar, donde únicamente nos vamos a enfocar a decir, una, si el paciente efectivamente está en paro,
Porque ¿cuántas veces no hemos visto taquicardias ventriculares finas que parece ser que tiene actividad eléctrica sin pulso, pero parece ser que está en asistolia y no lo sabemos? Bueno, a través del protocolo FIL podemos decir si nuestro paciente tiene efectivamente una asistolia pura o si estamos en una taquicardia ventricular fina, mientras que el protocolo CAUSE, como su nombre los dice, nos va a decir la causa por la cual nuestro paciente pudo haber caído en paro. ¿Será útil para el líder? Claro, si ustedes revisan nuevamente el manual del ACLS, ¿qué les dice? Evaluar las posibles causas. Que el líder diga cuáles son las causas del paro y les evalúe con su equipo. Bueno, pues aquí puede el experto también involucrarse con el líder y decir, líder, encontré derrame pericárdico. Y el líder dirá, seguramente fue un infarto. Y nos vamos a la T de trombosis cardíaca de las causas de paro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a insonar mi corazón nuevamente, una ventana rápida, a lo mejor una ventana subgifoidea, la ventana apical, cuatro cámaras, la que ustedes tengan mayor facilidad. De hecho, se tienen que visualizar todas las ventanas, ¿sí? Para identificar esto, vean que en la primera imagen el corazón no se contrae. Vean el punto en medio, el punto rojo que les acabo de colocar en medio del ventrículo izquierdo, de la dona, y observen cómo no se moviliza nada, nada, absolutamente nada hacia el centro. El paciente no tiene contracción. El paciente está en asistolia totalmente pura. Mientras que cuando observo esto, ¿sí? Vean que aparentemente el ventrículo sí que se contrae al igual que las aurículas. Vean el punto nuevamente. Sí se mueve un poquito hacia nuestro punto el ventrículo. La pared del ventrículo se acerca y parece ser que es una TB, una taquicardia ventricular fina o incluso una fibrilación ventricular. Es decir, si nosotros vemos esta imagen del medio, estaremos enfrentándonos a una fibrilación ventricular fina, mientras que en la imagen final es una taquicardia ventricular fina. Le llamaremos pseudo actividad eléctrica sin pulso, porque seguramente el pulso está tan filiforme que no logramos detectarlo. Entonces, el ultrasonido puede llegar a ser útil para identificar si el paciente efectivamente está en asistolia. Doc, ¿y dónde lo involucro? Bueno, puedes involucrarlo en lo que tus compañeros preparan para la descarga antes de aplicar la descarga. Si bien dice el ACLS que lo primero es dar la descarga, bueno, tienes que tener la habilidad que en cuanto termine la reanimación, decir el ciclo 30, nosotros podemos involucrar rápidamente 10 segundos en lo que carga el desfibrilador. Ustedes han visto que el desfibrilador cuando carga tarda aproximadamente ese tiempo en lo que suena la carga, nosotros podemos, el experto en el ultrasonido, abordar inmediatamente, observar rápidamente y decir si efectivamente es una sistolia para determinar si es un ritmo desfibrilable, como es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular. Si yo digo, doc, es una sistolia, bueno, pues iniciemos las compresiones inmediatamente, como lo dice la CLS. Observen cómo se puede aplicar en el algoritmo de la CLS sin mayor problema. Lo integro en ese protocolo y una vez que identifico que efectivamente mi paciente está en asistolia, voy a identificar el protocolo cauce, que va de la mano. ¿Qué me pudo haber condicionado el paro? Doc, visualicé derrame pericárdico, tenía colapso de de la aurícula, un colapso telediastólico auricular, tenía pues prácticamente mala contracción, como la imagen de aquí abajo, es un choque cardiogénico por un tamponade cardíaco. Perfecto, ¿qué crees que tienes que hacer? Pericardiocentesis. Doc, yo además visualicé esta vena cava bien chocada, mi ventrículo casi se besaba, es decir, que casi no tenía volumen, y además la paciente tenía una hemorragia obstétrica. Ah, bueno, pues corrige la hipovolemia. Esto es un contexto de un choque hipovolémico. Oiga, Doc, lo que ya habíamos visto. D-shape, dilatación de las cavidades derechas, considerar TEP. Doc, yo no le vi sliding, además tenía derrame pleural, no sé, a lo mejor pudo haber sido neumotórax, buscar algunas otras causas, si tengo que colocar una sonda endopleural, la hago inmediatamente, o ya me voy a buscar otros datos, ¿no? Sepsis, anafilaxia, tengo que buscar un sinfín de causas según el ACLS, pero las puedo realizar e ir descartando con el abordaje del ultrasonido. Empiezo a descartar causas y ya me quedan cada vez menos causas para considerar en el algoritmo del ACLS. Doc, sigo sin creerle, ¿cómo voy a hacer el ultrasonido? Perfecto. Uno, no interrumpimos la reanimación. Avisamos en voz alta que voy a realizar una ecografía. ¿Sí? El experto va a utilizar un ecógrafo, va a preparar el transductor sectorial, le va a dar la máxima profundidad, se coloca en situación de exploración, es decir, frente al reanimador, y va a realizar un conteo regresivo a partir de los 10 segundos. Va a avisar de forma clara, prepárense para realizar eco. Se coloca en la ventana subgifoidea y realiza una insonación máxima de 3 a 7 segundos y dice de forma clara, reiniciar compresiones.
No debemos de superar los 10 segundos y vamos a comunicar hallazgos. Híjole, Doc, en un país de primer mundo, yo creo que sí se haría, porque ahí tienen equipos como el Lucas, ¿no? Las reanimaciones compresivas automatizadas. Pero vean, oiga, Doc, es que tengo un chorro de equipos de biomédicos y pues luego somos un chorro de compañeros y mis compañeros internos y mis compañeros residentes y la gente que se agrega para ver el acto del heroico de nuestro médico urgenciólogo, nuestros médicos en área de urgencias. ¿Qué está pasando? Pues a veces somos tantos que no se puede. Sí, el paro es un escenario caótico, pero puede tener la intervención del ultrasonido. Aquí agradezco al Hospital John Hopkins por otorgarnos el video. Sí, observen que es un estudio, es un sincronización por un maniquí, pero observen y escuchen. Nuevamente se observan, el reanimador nunca interrumpe las compresiones. Se coloca el ecógrafo y avisa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Detengan RCP, prepárense para insonar, empieza a contar, reinicien RCP. En ningún momento interviene, sí, sobre otra cuestión. Únicamente determina cuáles son las causas por las cuales yo estoy teniendo el paro en mi paciente. Entonces, ¿puede ser aplicado? Claro, totalmente. Vámonos a la evaluación abdominopélvica. En la evaluación abdominopélvica tenemos que buscar intencionadamente líquido libre, presencia de aneurismas o el estado de choque que va de la mano con lo que ya habíamos visto de respuesta a volumen. Pero bueno, hablando del protocolo FAST, que prácticamente es un protocolo favorito por los médicos de urgenciólogos, realizan la evaluación de ventanas, como es la ventana subgifoidea, la ventana hepatorrenal, la ventana esplenorrenal, las ventanas suprapúbicas o vesicales y van a detectar la presencia de líquido libre. Mientras que cuando extendemos el protocolo FAST, llamándole eFAST, abordamos también el área pulmonar. Sí, este estudio, como su nombre lo dice, tiene que ser un estudio rápido. Sí, es un estudio que deben de realizar, pues prácticamente de forma no mayor a 5 minutos, por favor, ¿sí? En la que ustedes visualizan el espacio de Morrison, o es decir, el espacio hepatorrenal que pueden ver en la primera imagen, el espacio esplenorrenal y ambos espacios vesicales, donde vamos a buscar intencionadamente la presencia de una imagen anecoica, una imagen negra, en la que nosotros podemos visualizar la presencia de derrames pericárdicos, presencia de líquidos en el espacio de Morrison o en los recesos esplenorrenales, hepatorrenales o circundando la vesícula, era yo, perdón, la vejiga o en su defecto en el caso de mujeres circundando el útero o incluso en algunos hombres se ha llegado a reportar circundando el área vésico-prostática o prostático rectal. Justamente tenemos que ir a buscar intencionadamente la presencia del líquido libre. Ojo, la presencia de líquido libre no quiere decir que es condicionante de procedimiento quirúrgico inmediatamente. Sí requiere la evaluación por nuestros compañeros de cirugía, claro, pero está determinado que el protocolo FAST puede llegar a repetirse hasta cada 30 minutos. Entonces, no se peleen, colegas, si en algún momento nuestros compañeros de cirugía dicen que no lo van a operar. Ustedes pueden llegar a dar un seguimiento con el ultrasonido FAST, con un protocolo FAST, y ustedes pueden ir evaluando la progresión de ese líquido libre. Si en algún momento la progresión es mayor y el paciente tiene un estado de choque, pues obviamente será condicionante de que nuestros pacientes, nuestros compañeros cirujanos ingresan a nuestros pacientes a una revisión quirúrgica. Y bueno, y finalmente les voy a hablar acerca de los procedimientos. El más utilizado y que realmente hoy en día ha agarrado mucho auge es el abordaje de accesos venosos centrales guiados por ultrasonido.
El abordaje de accesos venosos, justamente guiados por ultrasonido, nos enfocan o nos dicen una técnica que puede ser utilizada para cualquier tipo de centesis. Háblese de pericardiocentesis, toracocentesis, paracentesis, etcétera. Este tipo de procedimientos siguen el mismo proceso y dicen que lo primero es identificar la anatomía. Veamos los vasos. Los vasos tenemos que identificar las diferencias entre vena y arteria. La vena es un poquito más, pues, ovalada, es compresible, vean la imagen, cómo se comprime, no pulsa, las paredes un poquito menos gruesas, usualmente es la de mayor diámetro, y aumenta cuando le pedimos al paciente que haga maniobra de Valsalva, es decir, que cuando puja o cuando hacemos una inspiración profunda, ¿sí? El diámetro, o cuando lo colocamos en Trendelenburg, por eso yo siempre le sugiero, van a realizar un procedimiento invasivo guiado por ultrasonido, denle cierto Trendelenburg si es que la patología de nuestro paciente lo permite. En caso de que sigamos sin poder determinar cuál es nuestra vena y nuestra arteria, podemos diferenciarlos con el espectro Doppler. Es útil para comprobar que efectivamente mi guía esté dentro de un vaso o si mi catéter, por ejemplo, compañeras de enfermería, si ustedes visualizan esta imagen, pueden comprobar que su pulso está dentro de su acceso periférico. ¿Sí? En el caso de accesos centrales, podemos observar la guía metálica como está dentro del acceso venoso. Y entonces decimos, Doc, ¿dónde puedo accesar? Pues donde tengas un espacio que se visualice una vena, tú puedes realizar un abordaje. ¿Sí? Incluso compañeros pediátricos, pediatras que tienen a sus pacientitos pueden llegar a hacer abordajes braquicefálicos sin mayor problema. Observemos en el caso de adultos, ¿sí? Abordajes de la vena yugular, abordajes de la subclavia y abordajes de la vena femoral. Observen que únicamente visualizamos círculos óvalos, sale en un eje corto. Mientras que cuando nosotros realizamos una rotación de nuestro transductor, vamos a visualizar una imagen tubular compatible con un eje largo. Este tipo de visualizaciones, dependiendo de la zona donde yo vaya a insonar, ya sea femoral o subclavio, nos va a permitir delimitar ciertas estructuras anatómicas, pero al final de cuentas nos va a permitir saber qué estructura voy a funcionar. ¿Por qué? Porque si estas estructuras yo no las identifico, no puedo realizar la punción. Sí, observemos en todas las imágenes que primero están delimitando la anatomía, están determinando cuáles son las estructuras anatómicas que están delimitando esa vena que voy a picar. En este caso, en la imagen yugular, en un eje corto va a puncionar esta imagen ovalada, mientras que en un eje largo va a puncionar la primera imagen o la imagen superior. ¿Sí? Mientras que en la subclavia, aquella imagen, incluso aquí ya está puncionando, observen ese punto, al igual que en el yugular, ¿sí? Se observa una imagen, ¿sí? Una imagen hiperecoica compatible con la punta de la aguja, mientras que en un eje largo visualizamos todo el trayecto de la aguja. ¿Sale? Vean que en el femoral hace lo mismo, funciona la vena femoral, librando las arterias para realizar un abordaje interno. Una vez que yo realizo el abordaje, tengo que tener la extracción de nuestro componente sanguíneo y sin mayor problema, nuestro procedimiento está terminado, no sin antes realizar una exploración pulmonar que ya aprendieron el día de hoy. Entonces, colegas, ¿se dan cuenta cómo la utilidad que nos llevó ya más de lo previsto puede generar demasiados mitos, demasiadas dudas, pero que pueden llegar a ser resueltas si ustedes poco a poco aplican esta herramienta novedosa a sus áreas de trabajo? Recuerden que si bien cualquier escenario crítico puede ser caótico, aplicar la ecografía nos puede dar información más allá de la clínica. Es una herramienta coadyuvante, costo efectiva y que puede ser útil para cualquier área crítica como es urgencias. ¿Sí? Al final de cuentas, si ustedes llevan a cabo protocolos sistematizados, estandarizados, no se pierden. Y ustedes toman decisiones con base a respuestas dicotómicas o a través de la información adicional que están obteniendo, ustedes pueden conjuntarlo con lo que ya tienen y la calidad de la atención a sus pacientes puede ser mayor. El ultrasonido, sí, va a fomentar ese proceso educativo que ustedes están adquiriendo el día de hoy y yo los invito a que nos sigan mes con mes y que sobre todo nos sigan en nuestras redes sociales para aprender un poquito más acerca de este tipo de abordajes, información, algunos sketches y sobre todo algunos carteles que vamos a estar agregando a nuestras redes sociales para que ustedes no le teman miedo a esta tecnología. Atrévense a aplicarla, atrévense a mejorar la sobrevida de sus pacientes, reduzcan complicaciones, ¿sí?
apóyense a través de evidencia científica y vean qué es lo novedoso a través del ultrasonido. Y sobre todo de la mano de nosotros, su mejor opción de estudio, que somos el equipo de Lexus, ¿sí? Donde los vamos a llevar de la mano para que aprendan poco a poco. Yo no me voy a despedir porque sé que los voy a estar viendo a través de nuestras redes sociales y nuestros webinars. Y me despido con esta frase, que les digo, en algún momento alguien puede necesitar tu ayuda. Actúa a tiempo, porque si actúas a tiempo salvarás vidas, ya que la emergencia vital no radica en el diagnóstico, sino en la intervención oportuna. Esto fue una modificación de una propia de un pensamiento anónimo que pueden llegar a visualizar en cualquier buscador. Les dejo nuestras redes sociales, nuestro número telefónico, ¿sí? Y es aquí donde yo les pregunto y abro los micrófonos para que ustedes tengan a bien de hacerme cualquier duda, cualquier pregunta. Se valen felicitaciones, se valen groserías, no se preocupen, colegas Lexus. Toda la comunidad, de verdad los invito a que me hagan y resuelvan sus dudas en este momento, porque el día de mañana quizá tengamos otro tema de mayor interés o tengamos más datos. Entonces les pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, muchas gracias. Excelente. Bueno, les agradezco sus comentarios. Gracias por tomarse su tiempo. Los invito de verdad a que sigan aplicando sus conocimientos, lleven a cabo esta situación en sus áreas de trabajo y sobre todo que recuerden que siempre contarán con Lexus para estar pues actualizados y nunca olviden que la ultrasonografía es para todos. Que tengan una excelente tarde, colegas. Hasta luego.